Hola chicos, ¿cómo están? Los saludo aquí desde Ámsterdam, tomándome un tiempito para hacer el siguiente círculo de internet de apoyo y contestando algunas de las preguntas que me hicieron sobre un último post que subí sobre esta idea de empezar a hacer nada, ¿sabes? A sentarnos a hacer nada. Y las preguntas eran alrededor de lo difícil que puede llegar a ser ponerte en la práctica de esto. Y quería que conversemos un poquito sobre ese tema porque es súper interesante. Es una práctica que yo me he estado reprogramando y educando a seguir bastante, porque a mí también me cuesta. Pero también quería que conversemos un poquito por qué es que nos cuesta, por qué es que se nos hace tan difícil la idea de soltar el control o la idea de dejar de hacer y que, ¿sabes? Y que nos salte todo este miedo de que si dejo de hacer eh, no voy a producir o no voy a ganar o no voy a reclutar. O en un mundo ahorita, por ejemplo, en donde aparentemente si no estás como que showing up siempre, estás como en desventaja. O en un mundo como el de ahora, en donde estamos siempre como acostumbrados a producir, producir y hacer. Y esta idea de no hacer obviamente nos entra un poquito como de atención y de ansiedad, ¿no? Entonces, se los voy a contar desde mi experiencia personal, pero también les voy a dar como que algunos tips de lo que a mí me funciona. Y bueno, espero con esto poder como inspirarlos y contestar algunas de las preguntas que me hicieron varias personas en Instagram. Entonces, primero empezar entendiendo que es normal que esta idea de no hacer nada nos desate tantos como mecanismos de tensión en el cuerpo. Primero, porque hay una parte de nuestra identidad que está completamente asociada al hacer, ¿ya? Eso quiere decir que nos hemos identificado como lo que somos, o sea, tú dices yo soy lo que hago, ¿verdad? E incluso si te das cuenta cuando tú te presentas no sé, en una reunión o cuando alguien te conoce, lo primero que te preguntan es ¿qué haces? ¿Verdad? Y siempre digo, yo soy profesora de yoga, yo soy conferencista, yo soy lo que sea, ¿verdad? Y siempre está asociado tu yo con el hacer. Es como una conducta natural, es la forma en la que nos hemos como identificado con nuestro yo. Pero hay una parte más profunda de esa identificación y también que no nos hemos como asociado todavía, ¿no? Como individuos todavía no nos hemos asociado con esa otra parte de nuestro yo que tiene que ver no con lo que haces, sino con lo que eres, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a darme cuenta de esto, me di cuenta que obviamente mi identidad como persona estaba súper apegada a lo que hacía, a mi rol de profesora de yoga, a mi rol de empoderadora de mujeres, a mi rol de emprendedora, a mi rol de escritora, a mi rol de hija, todos estos roles que tenemos en la vida. Y en el momento que todo eso empezó a cambiar, en el momento que yo decidí dejar de trabajar tanto, en el que cerré el estudio de yoga, en que dejé de dar clases de yoga, toda esa versión de mi identidad se empezó a entrar como en crisis, ¿ya? Que se llaman las crisis de identidad. Y empezó como a sentir obviamente mi cuerpo físico distinto, sentía como la necesidad, como un gran vacío, sentía la necesidad ¿sabes? De pausar un rato, pero al mismo tiempo me entraba como en estrés porque decía, tengo que producir, tengo que pagar, y si no pago, entonces cómo voy a vivir, y si no doy clase, entonces no me entra el dinero, y todas estas historias, ¿verdad? Y esto sucede, y es normal, no sucede a varias personas, y yo sé que hay muchas personas, entonces están pasando por eso porque me lo han comentado internamente. Entonces, primero entender que lo que nos ha pasado es que nuestro yo ha estado pegado y asociado siempre al hacer. Y ahora lo que está pasando es que estamos empezando a descubrir que somos mucho más que ese hacer, que hay otra parte de ese yo que tiene que ser también como eh, abrazado o reconocido. Entonces, una de las prácticas que yo empecé a hacer era, obviamente, darme el tiempo de ir más lento. Es increíble, ustedes no tienen la idea lo importante que es ir lento en las cosas. Una de nuestra identidad fijas, ¿verdad? Porque tenemos identidades fijas como esta, por ejemplo, soy hija, soy madre, no sé, son identidades fijas. Pero hay estas otras identidades que están asociadas con lo que hago, que normalmente cambian. Por ejemplo, el trabajo. Si yo cambio de trabajo y mi identidad está asociada a lo que yo hacía y ahora ya no doy clase de yoga todo el día, sino que ahora doy charlas, por ejemplo, ya mi identidad ha sido cambiada. Entonces,
es normal que empecemos primero a diferenciar estas dos, identidades fijas y identidades flexibles, ¿ya? O una parte de tu yo que hace y otra parte de tu yo que es, ¿ya? Y esa es la parte más complicada, podríamos decirlo, donde nos tenemos que poner como un estado de simplemente pausar e ir más despacio. Es como uno de los primeros pasos para que tu cuerpo físico y sobre todo tu mente se tranquilice con la idea de no hacer nada, ¿ya? Y me encantaría un poquito explicar a qué me refiero cuando digo no hacer nada, porque realmente es un poco paradójico, pero no es que no estás haciendo nada, puede ser que físicamente estés dejando de hacer muchas cosas. Por ejemplo, en mi caso yo dejé de hacer muchas cosas que las sentía como una obligación y empecé a realizar cosas realmente que me generaban más placer. Entonces, no se trata de que realmente estás como un ente en tu casa sin hacer nada, sino que estás también discerniendo o discerniendo qué es lo que realmente o a dónde es que realmente vas a poner tu energía, ¿ya? Pero también hay una parte de ese proceso en donde sí es importante que te des el permiso de, ¿sabes? De simplemente no estar con un celular, no estar tratando de analizar siempre tu vida o estar en simplemente espacios en donde estás contemplando algo y no estás haciendo algo. ¿Saben la diferencia entre hacer y contemplar? O estar y hacer. Estar es simplemente estoy aquí, estoy sentada, estoy respirando y ya. Y hacer es estoy aquí, estoy sentada, pero estoy con mi celular o estoy proyectando en mi mente lo que quiero hacer en un futuro o lo que pasó en un pasado. Y quiero decirles algo, no es que no pase eso, no es que uno está bien o otro está mal. Realmente todo está perfecto, sino que hemos estado, al menos yo sé que lo estuve, por muchos años asociada a solo al hacer y no al ser. O asociada solo a que mi cuerpo físico estuviera produciendo todo el tiempo cosas, haciendo incluso movimientos y no estando como en momentos de pausa o de calma. A pesar de que hacía yoga, a pesar de que en la práctica de yoga me daba eso, pero mentalmente no sucedía eso. Entonces, el segundo, como un segundo paso que puedes hacer es primero darte ser como muy compasivo cuando tu mente entra en estos estados de desesperación porque tú te estás poniendo en una nueva práctica de simplemente estar contemplando algo sin tener que hacer algo o que ese hacer te genere un resultado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay que tener muchísima como que ternura y compasión porque obviamente tu mente se va a estresar. Pero lo bonito es que mientras más practicas, y esto es lo que hace la neuroplasticidad del cerebro, que mientras más practicas tu mente se va acostumbrando a esto y tu cuerpo físico va entendiendo que está bien. Primero desde la comprensión de que hay una otra parte de tu identidad, desde la comprensión de tu otro yo, ¿sabes? De que eres también mucho más de lo que haces, ¿ya? Y luego también está la parte biológica, en que es como que estás reprogramando todo tu sistema nervioso, porque cuando nuestra identidad está asociada siempre al hacer, nuestro sistema nervioso siempre está en un mood de supervivencia, constantemente estamos en un mood de supervivencia. Y a lo que empezamos a dejar de hacer tantas cosas, el sistema biológico también empieza a cambiar, empezamos a bajar nuestros ritmos de ansiedad, empezamos a bajar, ¿sabes?, los estados de tensión en el cuerpo, porque nos damos permiso de entrar a esos lugares, ¿ya? Entonces, es toda una reprogramación súper chévere, que obviamente al principio no va a ser cómoda, ¿ya? Porque es como que, imagínate, no sabías andar en bicicleta y ahora estás aprendiendo a andar en bicicleta. Y obviamente vas a entrar como en un proceso de transición en donde te va a dar como un poquito de, ¿sabes?, de incertidumbre o qué va a pasar. Pero mientras más practicas eso, más tu cuerpo se va acostumbrando. Y una de las cosas que me ayudó muchísimo fue siempre estarme como autorrecordando cómo era que yo me quería sentir. Y yo siempre lo hablo, esto es una de las cosas que siempre comento en todos mis talleres, en todas mis prácticas de yoga, es que siempre regreso al sentir, ¿ya? Porque en el hacer quiero tener un resultado, en el hacer estoy nuevamente asociando mi valor personal con todas las cosas que yo hago. Pero cuando yo me siento y cuando pausas y dices cómo me quiero sentir, estás asociando tu valor personal a esa parte de ser, ¿ya?
no, más allá de lo que estás haciendo todo el día, ¿ya? Entonces es importante hacerte esas preguntas de cuando estás en esos momentos en donde dices, bueno, me voy a poner a la práctica de estar sentada y contemplar, no sé, el día, o darme un tiempo en donde realmente no voy a hacer absolutamente nada como coger mi celular, ni leer un libro, ni tratar de ver algo que supuestamente vaya a estimular mis sentidos, sino simplemente, no sé, tal vez tomarte una taza de té, mirar el cielo, o tener una conversación con alguien que amas, mirándolo a los ojos, por ejemplo. Eso también puede ser como una forma de llevarte a ese estado de volver a sentir, sin ningún tipo de, ¿sabes?, de recompensa externa, sino simplemente por el hecho de estar presente, por el hecho de querer conectar, por el hecho de disfrutarte en ese momento, ¿ya? Entonces, obviamente también, como les decía, esa identidad de hacer está siempre asociada a nuestro valor personal también. Y yo lo vi clarísimo en mi vida cuando dejé de dar clases de yoga, por ejemplo, mi autoestima bajó un montón, aunque muchas personas me decían, bueno, te veo súper feliz y radiante. Yo decía, bueno, estoy feliz y radiante físicamente porque estoy empezando a hacer lo que realmente he querido hacer, pero había una parte de mi autoestima o de mi valor personal que se sentía como tambaleando, porque de verdad, mi valor personal estaba puesto como el de la mayoría de los seres humanos en lo que hacemos. O sea, yo valgo por lo que hago, por lo que doy, por lo que demuestro a otros, por lo que ofrezco, pero nunca nos han enseñado a tener un valor personal simplemente por ser, por estar aquí, por existir. Y ese sentido de valor es el que estamos recuperando en este momento. Muchas de las personas que nos sentimos incluso en esos espacios de agotamiento físico y también en esos espacios de demotivación por muchas cosas externas, es porque estamos regresando a encontrar un valor en ese estado del ser. Entonces, otra cosa que podrías empezar a practicar y contemplar es que reformar, ¿no? Porque fue uno de los pasos que yo hice, reformar donde estaba mi valor. Y me pasó, les voy a dar un ejemplo cortito para no hacer tan largo esto, pero me pasó justo cuando estaba terminando mi relación, que me di cuenta que mi valor estaba puesto incluso en las cosas que yo hacía dentro de esa relación. Y como en ese momento yo había perdido mi trabajo, no tenía dinero, había muchas cosas que estaban siendo afectadas y que yo no podía aportar, o sea, yo no podía dar en la relación y yo no podía hacer en la relación, mi valor personal también se vio afectado y mi valor como mujer incluso se vio afectado, pero si ven que todo está como asociado a lo que hacemos. Entonces empezar a darnos cuenta o hacernos preguntas, o te invito incluso a que te hagas una pregunta de si tu valor personal está puesto solo en eso y si puedes empezar a darle valor al simple hecho de ser, de que eres valioso por ser, por estar, por simplemente existir. Empieza a ponerte en esa idea, empieza a hacer cosas, a desacelerar tus ritmos, a hacer cosas que te generen más placer. Y nada, cuéntame cómo te va, cuéntame pues cómo poco a poco se va entendiendo esto y vas a notar, porque si te tengo que contar un resultado de esta práctica o cuál ha sido el beneficio que he sentido, es que estoy más tranquila con todo lo que doy. Es muy chistoso, pero es increíble porque das menos, tal vez en algún grado, o estás menos comprometida con todo, pero realmente me siento mucho más tranquila con la calidad de mi presencia en lo que doy a otros o lo que ofrezco incluso a nivel luego de mi trabajo. Entonces, si te das cuenta que no es que no haces, es que tu forma de hacer cambia. Así que nada, los dejo con esto y que espero que podamos seguir teniendo estas conversaciones y háganme preguntas si es que tienen alguna duda sobre esta práctica también. Y nada, les mando un besote, los quiero mucho y nos vemos en Guayaquil.